Es el nombre con el que se designa al periodo histórico comprendido entre la Revolución Francesa y la actualidad. Comprende un periodo de total de 227 años, entre 1789 y el presente. En este periodo, la humanidad experimentó una transición demográfica concluida para las sociedades más avanzadas, el llamado Primer Mundo, y aún en curso para la mayor parte los países subdesarrollados y los países recientemente industrializados, que ha llevado su crecimiento más allá de los límites que le imponían históricamente la naturaleza, consiguiendo la generalización del consumo de todo tipo de los productos, servicios y recursos naturales, que han elevado para una gran parte de los seres humanos su nivel de vida de una forma antes insospechada, pero que han agudizado las desigualdades sociales y las espaciales, y dejan planteadas para el futuro próximo graves incertidumbres medioambientales. Los acontecimientos de esta época se han visto marcados por transformaciones aceleradas en la economía, la sociedad y la tecnología, que han merecido el nombre de la revolución industrial, al tiempo que se destruía la sociedad preindustrial y se construía una sociedad de clases presidida por una burguesía que contempló el declive de sus antagonistas tradicionales, los privilegiados, y el nacimiento y desarrollo de uno nuevo, el movimiento obrero, en nombre del cual se plantearon distintas alternativas al capitalismo. Más espectaculares fueron incluso las transformaciones políticas e ideológicas, revolución liberal, nacionalismo, totalitarismo, así como las mutaciones del mapa político mundial y las mayores guerras conocidas por la humanidad. Les voy a hablar un poco de la edad contemporánea en la Revolución Francesa. En la historia del mundo contemporáneo, la Revolución Francesa significó el tránsito de la sociedad estamental, heredada del feudalismo, a la sociedad capitalista, basada en una economía de mercado. La burguesía, consciente de su papel prepotente en una vida económica, desplazó del poder a la aristocracia, al fermento de las ideas conocidas como las ilusiones. Estas ideas reflejaron de las necesidades y tensiones de una sociedad cambiante, se basan en el nuevo conocimiento científico de los siglos, que engendró una nueva fe en la razón y en el progreso. Por un lado, fue una época de trastornos de muchas partes del hemisferio occidental, trastornos que se pueden atribuir directa o indirectamente al término aristocracia y a la monarquía absoluta. Los revolucionarios franceses no solo crearon un nuevo modelo de sociedad y Estado, sino que difundieron un nuevo modo de pensar por la mayor parte del mundo. Se conoce con el nombre de Revolución Francesa el movimiento político, social, económico y militar que surgió en Francia en 1789, el mismo que trajo como consecuencia el derrumbe de la monarquía absolutista que hasta entonces había regido en Francia, a la vez que originó el establecimiento de un gobierno republicano democrático y asimismo la iniciación de una nueva época llamada como la época contemporánea. La Revolución Francesa difundió por el mundo los ideales de libertad y fraternidad, así como el de la soberanía popular, y divulgó primordialmente el conocimiento de los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano. Las causas fundamentales que originaron la Revolución Francesa fueron el absolutismo monárquico, que se caracterizó por el ilimitado poder del soberano, cuya autoridad no estaba sujeta a control alguno, la desigualdad social, política y económica, la falta de libertades de derechos. A esas causas hay que añadir un importante factor, la poderosa influencia de las nuevas ideas. El antiguo régimen. Se denomina antiguo régimen al estado político, social y económico por el que atravesó Francia antes de la Revolución. Dicho estado se caracterizó por el predominio
por el predominio del absolutismo real, así como de las injusticias, de la desigualdad y los privilegios que constituyeron, como ya dijimos, las causas verdaderas de la Revolución Francesa. Referimos a la secularización, nos estamos refiriendo hacia un permiso o una autorización que se le da a un religioso por medio de votos solemnes o por extensión, o así también llamados los votos simples, que se les da para definir el tiempo permanentemente que ellos pueden quedarse en el mundo, no apartándose de una vida religiosa. La secularización también solo se puede dar cuando es por extensión, y la cual la podemos definir en perpetua y temporal. La temporal es una autorización dada hacia un sujeto religioso que quiere vivir fuera de su ámbito de negocios o familiar, y la perpetua, como su nombre lo indica, sus votos quedan permanentemente, pero ellos pueden seguir teniendo una vida religiosa más adelante. En conclusión, la secularización es un paso de algo o alguien hacia alguna esfera religiosa, ya sea de civil, pero no tecnológica. También es el paso hacia una doctrina religiosa, siguiendo sus principios y normas que puedan tener. El secularismo significa siglo pero también mundo. De ahí secular se refiere a lo espiritual, lo santo o lo divino. Sirve para designar la pérdida de propiedades de la Iglesia y su paso a manos del Estado o de la sociedad civil. Secular equivale a laico, es decir, a no confesional. Con la secularización, el Estado deja de ser confesional y se convierte en un Estado laico. También se refiere a la pérdida de influencia de la religión en la cultura. También la secularización es una manera de hablar de la decadencia de las prácticas y creencias religiosas que se observa en las sociedades modernas. El secularismo es aquel pensamiento o actuación que es perteneciente a la vida, estado o costumbre del siglo o mundo, y por lo tanto que no tiene órdenes clericales y es ajeno a las prácticas y sus religiosos. George Jacob, considerado el padre del secularismo inglés, definió lo secular como aquello que en esta vida podía ser controlado por la experiencia. También, según Barry Cosmin, distingue entre secularismo débil y secularismo fuerte. El secularismo débil afirma la libertad de religión estando libre de la imposición de alguna religión oficial o gubernamental sobre la gente. El secularismo fuerte establece que las decisiones humanas deberían estar basadas antes que en creencias con influencias religiosas. El Concilio Vaticano I fue el primer concilio celebrado en la Ciudad del Vaticano, convocado por el Papa Pío IX en 1869, por enfrentar el racionalismo y el galicanismo. En este concilio se aprobó como dogma de la fe la doctrina de la infalibilidad del Papa. Tuvo 4 sesiones. La primera sesión fue celebrada el 8 de diciembre de 1869 con el decreto de apertura del concilio. La segunda sesión celebrada el 6 de enero de 1870 con la profesión de fe. La tercera sesión celebrada el 24 de abril de 1870 concluyendo con la aprobación de la Constitución dogmática de Filius sobre la Católica. Cuarta sesión celebrado el 18 de julio de 1970 concluyendo con la aprobación de la Constitución dogmática Pastor Aeternus sobre la Iglesia de Cristo que declara el dogma de la infalibilidad del papal. El concilio fue suspendido por el Pío IX el 29 de octubre de 1870, después que se hubiera consumado la unión a Italia de los estados pontíficos. El gran acontecimiento de nuestra era moderna en el ámbito de la Iglesia fue el Concilio Vaticano II, convocado por el Papa Juan XXIII y seguido y clausurado por el Papa VI. Se pretendió que fuera una especie de aggiornamiento, es decir, una puesta al día de la Iglesia, renovando en sí misma los elementos que necesitaran de ello y revisando el fondo y la forma de todas sus actividades. Proporciona una apertura dialogante con un mundo moderno, incluso con un nuevo lenguaje conciliatorio frente a problemáticas actuales y antiguas. Ha sido el concilio más representativo de todos,
Constó de 4 etapas, con una media de asistencia de 12.000 padres conciliares y procedentes de todas sus partes del mundo, y de una gran diversidad de lenguas y razas. Papa Juan XXIII, la reforma anterior, Pablo VI, de la vida eclesiástica y la búsqueda de un camino nuevo para tratar de conciliar a los cristianos preparados de la unidad católica de la Iglesia. Fue convocado por el Papa Juan XXIII en 1962 y clausurado por el Papa VI en 1965. Se propuso actualizar la vida de la Iglesia sin definir ningún dogma. Trató de la Iglesia la revelación, la liturgia, la libertad religiosa, etc. Recordó el concilio de la llamada universal a la santidad y el Concilio Vaticano II es el hecho más decisivo de la historia de la Iglesia en el siglo XX. El concilio se convocó con el fin principal de promover el desarrollo de la fe católica, lograr una renovación moral de la vida cristiana de los fieles, adaptar la disciplina eclesiástica de las necesidades y métodos de nuestro tiempo. Tras un largo trabajo concluyó en 16 documentos, cuyo conjunto constituye de una toma de conciencia de situación actual de la Iglesia y define las orientaciones que se imponen. Las características del Concilio Vaticano II son renovación y tradición. Le voy a hablar sobre los 5 consejos episcopal latinoamericanos de la Edad Media. Dice que la guerra de la independencia fue el conflicto armado que se desarrolló en la posición americana del Imperio Español a los principios del siglo XIX, en los cuales se enfrentaron al bando que autonominaron patriota, independista o revolución. Los movimientos independientes de Hispanoamericana adquieren formas variadas de acuerdo con el constituciones imperiales en cada región. La guerra de independencia española produce la crisis política en España. La ocupación de territorios por parte de Francia en 1805. Constituye 2 hechos que incitaron el independentismo en la debilidad monarquía española. Como respuesta a la intromisión del rey José Bonaparte, luego del asedio final del Callao, no hubo otra operación militar. Esas fueron las únicas operaciones militares en 1829. La primera conferencia de la Organización Latinoamericana de Solidaridad de reunión en La Habana, capital de la República, desde el 31 de julio hasta el 10 de agosto de 1967. La conferencia constituye un luminoso jalón de la lucha revolucionaria que libera en las montañas y en las ciudades los pueblos de nuestros continentes por su definitiva y total liberación nacional y social. Por primera vez en la historia de América Latina se congregaron los representantes genuinos de sus masas explotadas, hambreadas y optimistas para discutir, organizar e impulsar la solidaridad revolucionaria, intercambiar sus experiencias, unificar sus acciones sobre una firme base ideológica y a la luz de las enseñanzas de sus pasados revolucionarios y de las condiciones presentes, enfrentarse los pueblos al global contrarrevolucionario del imperialismo y el imperialismo nacional. El objetivo central de la conferencia ha sido en suma estrechar los lazos de solidaridad militarmente entre los combatientes antiimperialistas de América Latina y elaborar las líneas fundamentales para el desarrollo de la revolución continental.
Esta magna reunión ha abierto posibilidades de una amplia y profunda discusión sobre un problema de estrategia y tácticas revolucionarias, así como un intercambio de opiniones en relación con el papel de las diferentes clases y capas sociales en el actual proceso histórico del continente.